Bienvenidos a la clase de semana 9 de programación básica. En esta clase vamos a ver cómo funcionan los subprogramas en Python. El tema de subprogramas se había visto en Raptor y habíamos visto cómo un programa puede ser dividido en pequeñas partes de código a las cuales vamos a llamar subprogramas. Habíamos comparado esta división con la división de tareas en un hogar, en donde vamos a tener diferentes tareas que pueden hacer distintas personas o que se pueden hacer en tiempos distintos y que cada una de esas tareas pues conforma una gran tarea como lo es la limpieza del hogar. En caso de programación, tenemos un programa principal que va a tener diferentes subprogramas. Cada uno de estos subprogramas tiene una lógica propia, cada uno tiene un inicio, un fin, una serie de instrucciones y estos subprogramas van a ser llamados desde el programa principal, van a ejecutar todas las instrucciones que se les han programado y van a volver luego al programa principal para continuar con las instrucciones, las cuales pueden ser cualquier otro tipo de instrucciones o el llamado a otro subprograma también. Y luego todos los subprogramas volverían al principal hasta que el principal termine con todo lo que se le ha programado. La idea es que todo el programa esté formado por subprogramas y por supuesto vamos a tener también otro tipo de código entre los subprogramas. Eso lo veremos cuando ya veamos los ejercicios. ¿Esto qué me permite? Me permite enfocarme en que cada uno de estos subprogramas va a tener su propia lógica y si en algún momento tenemos un fallo en alguno, no vamos a tener que ir a buscar a todo el programa, sino que vamos a poder enfocarnos en aquel subprograma que nos está dando algún tipo de fallo. A diferencia de otros lenguajes de programación, Python no cuenta con procedimientos. Cuando vimos Raptor, vimos que existían dos tipos de subprogramas, los procedimientos y las funciones. Los procedimientos son aquellos subprogramas que son llamados, hacen todo lo que se les ha programado y no devuelven al programa principal ningún valor. Mientras que las funciones son llamadas, hacen todo lo que tienen que hacer y devuelven al programa valores. Puede ser un valor o más, pero van a devolver un valor. En el caso de Python, aún lo que nosotros comúnmente podríamos llamar procedimientos, se les llama funciones, porque Python eh, devuelve internamente por defecto el valor non en aquellos programas que no tienen un retorno programado por el usuario. Entonces, esto es algo que para el que está programando es totalmente transparente, no lo va a ver, no va a tener conciencia de esto, pero se va a producir internamente y por eso a todos los subprogramas se les llama funciones. ¿Cómo se escribe una función en Python? Muy importante es que tiene varias características. En primer lugar, la palabra clave def. Def es lo que me va a definir que esto es una función. Después de la palabra def, yo voy a poner el nombre de la función, cómo estoy llamando a la función. Y esto también, estos nombres van a depender de qué es lo que yo voy a hacer en esta función. Hay que tratar de que el nombre de la función de alguna manera corresponda o me indique, me aclare qué es lo que se va a hacer en esa función. Luego del nombre va a venir un paréntesis. Y dentro del paréntesis pueden venir los parámetros de entrada de esa función. Sin embargo, las funciones pueden tener parámetros o no. Esto va a depender mucho de qué es lo que estamos haciendo en la función. Y entonces podríamos encontrar funciones sin parámetros de entrada y funciones con parámetros de entrada. Luego de los paréntesis van a venir los dos puntos. Recordemos que los dos puntos son absolutamente necesarios en básicamente todas las estructuras que nosotros utilizamos en Python. Eh, el bloque de código va a estar indentado dentro de la función. Ya hablamos la semana pasada de qué es la indentación, el bloque de código que se va a ejecutar, todas las instrucciones que se van a ejecutar dentro de esa función van a venir indentadas dentro de la función. Y al final de la función podríamos tener o no una sentencia de retorno. Este retorno, como lo hablamos, es el que normalmente hace
la diferencia entre un procedimiento y una función, pero si ponemos explícitamente el retorno, lo vamos a ver y vamos a devolver explícitamente un valor. Si no lo ponemos, Python lo va a hacer de una forma automática e interna que va a ser totalmente transparente para el programador. ¿Qué tipos de funciones tenemos en Python? Bueno, ya hablamos de que tenemos las funciones sin retorno. En este caso, el ejemplo nos dice el def, ¿verdad? Que hablamos de la estructura de la función. El def como palabra clave, que me indica que esto es una función. El nombre de la función, que en este caso es saludar. Vean que tiene los paréntesis, pero no tiene nada dentro de los paréntesis porque no tiene ningún parámetro. Y los dos puntos, súper importantes. Y luego vean que las instrucciones que tiene dentro de esta función están indentadas. Tenemos una variable, nombre, igual a María, y un print que dice bienvenida a Python y pone la variable y un signo de exclamación. ¿Qué es lo que va a poner acá? Pues lo que exista en la variable María, en la variable nombre, que en este caso sería María. Al ejecutarse las instrucciones, lo que haría el programa sería escribir bienvenida a Python María. Y esa función yo la tengo que llamar de alguna parte del código. Esta función no devuelve explícitamente ningún valor, pero Python internamente va a retornar lo que se llama un valor non, que como les dije va a ser transparente para el usuario. Por ejemplo, vamos a tener aquí ejemplos de diferentes funciones. Esta es una función sin parámetros, como vimos ahora la de María, def diola, sin parámetros, print hello. Lo único que hace es imprimir hello. Cuando yo llamo esta función, escribo el nombre y los paréntesis. Si la función requiere parámetros, va a tener parámetros en la función y en el llamado de la función. Una función con parámetros, por ejemplo acá, dice def hola con nombre. Vean que este es el nombre de la función, todo pegado, una sola palabra. Y dentro de los paréntesis está name. Name va a ser la variable interna con la que yo voy a trabajar dentro de mi función. Y dentro de la función voy a imprimir hello más name más el signo de exclamación. Aquí yo puedo poner comas, ¿verdad? No necesariamente más. Y luego cuando yo llamo a esta función, yo tengo que mandarle el valor. Se lo puedo mandar directamente, como en este caso que le estoy mandando ADA, entre comillas, y este valor ADA se va a depositar dentro de la variable name y va entonces a realizar todo esto dentro del procedimiento. Y este sería mi parámetro. Esta función tampoco tiene retorno, no está retornando nada. En este caso, por ejemplo, yo tengo otra función que dice multiplica que recibe dos parámetros, val1 y val2. Y luego la función lo que hace es retornar val1 multiplicado por val2. Esta función sí tiene retorno. Esta función recibe dos parámetros y adentro lo que hace es multiplicarlos y retornarlos. Cuando yo llamo a la función multiplica, le mando los valores que van a depositarse en val1 y en val2 y luego se va a devolver el valor de esta multiplicación. ¿Qué es lo que va a suceder? Se va a mostrar en la consola el 15, que es la multiplicación de estos dos valores. Generalmente, cuando yo llamo una función a la cual le he puesto un return, lo que hago es asignarle esa función, el llamado de la función, a una variable para que lo que se retorna se deposite en una variable y después yo lo pueda utilizar en cualquier parte del programa, incluso enviar este retorno, este valor de retorno, a otro subprograma como parámetro. Esta función con retorno que vimos en el slide anterior, véanla acá, en donde yo tengo la misma función sin parámetros, pero tengo un valor 1 en 10, un valor 2 en 20 y voy a retornar la multiplicación de esto, valor 1 por valor 2.
Entonces, se llama la función sin parámetros, se hacen todas las instrucciones internamente y se retorna este valor. Entonces, siempre va a retornar el valor que se le está dando. ¿Cómo implementamos esto en Python? Bueno, vamos a ver un ejemplo que ya habíamos hecho también en Raptor. Y es el ejemplo de el programa que hace todas las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división. Tenemos una variable a la cual vamos a definir de forma entera con el int. Vamos a asignarle el valor que el usuario me ponga y vamos a ponerle al usuario que me indique primer número y el usuario me indicará un número y este número será asignado a A y B de la misma manera, de forma integer o entero. Se hace un input y se pide un segundo número, el cual será asignado a la variable B. Voy a tener una variable suma a la cual estoy asignando A más B, una variable resta a la cual estoy asignando A menos B, una multiplicación a la cual estoy asignando A por B y una división a la cual estoy asignando A entre B. Y estoy haciendo el print de todas estas cosas. Vean que aquí no tengo ningún subprograma. Este es el programa tal cual como lo hicimos también en Raptor y los resultados de la suma, la multiplicación y la división. Todo está en un bloque de código. Todo está en el principal, en el programa principal. Aquí no estamos teniendo ningún subprograma. Ahora, ¿cómo se vería esto en subprogramas? Nosotros podemos poner o definir 4 subprogramas. Uno que se llame sumar, uno que se llame restar, uno que se llame multiplicar y otro que se llame dividir. En cada uno de ellos solicitar los valores, realizar la operación e imprimir el resultado. Y luego, desde el programa principal, llamar a cada uno de estos valores. ¿Cuál es el problema que tenemos con esta definición de subprogramas o funciones? Que cada vez que se ejecuta el proceso va a llamar o va a pedir el valor, el primer valor, el segundo valor y no es muy funcional porque de acuerdo a lo que se había solicitado era que se pidieran dos valores y luego se realizaran con estos mismos dos valores todas las operaciones. ¿Cómo podemos hacer esto de una forma diferente? Bueno, con los parámetros. ¿Qué son los parámetros? Pues lo que nosotros utilizamos para poder incluir en un subprograma información. Entonces, por ejemplo, podemos tener la variable A la cual le mandamos el primer número, la variable B en la cual asignamos el segundo número y luego podemos llamar a cada uno de mis subprogramas y enviarles por parámetro el valor de A y el valor de B a todos. Y entonces, el valor de A y B se le manda a cada uno de ellos. Aquí yo estoy llamando a cada programa. Entonces él se va a ir a sumar, va a hacer la suma, a restar y así sucesivamente. Y así es como vamos a ver los subprogramas que van a recibir por parámetro A y B. Ahora algo muy importante es que aquí vemos A y B, pero aquí vemos X y Y. Normalmente en el subprograma yo voy a trabajar con mis variables internas o variables locales. Entonces, lo que yo mando A y B se va a depositar en dos variables que van a ser variables locales del subprograma. En este caso estamos definiendo X y Y, pero se podrían llamar de cualquier manera. Lo más importante es que lo que se envía en el primer parámetro se depositará en el primer parámetro que yo recibo, mi variable interna, y lo que se envía en el segundo. Y si tengo 5 parámetros, van a asignarse así, de forma ordenada, a cada uno de las variables internas del subprograma. ¿Qué voy a hacer yo? Recibir los valores A en X, B en y el resultado va a ser igual a X más Y, imprimo el resultado, la suma es tanto.
Luego voy a llamar al segundo subprograma y va a pasar exactamente lo mismo. Voy a hacer esto así y voy a ir en cada uno de los subprogramas haciendo las operaciones, recibiendo por parámetro y expresando la multiplicación. Entonces, es importante, ¿verdad? Que cuando trabajamos por parámetros, los nombres internos, ¿verdad? Que son las variables locales con las que yo voy a trabajar en cada uno de los procedimientos, cada una de las funciones, perdón, em, se asignan en el mismo orden que se enviaron. Otra cosa importante es que yo puedo usar X y Y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, porque cada uno de estos son subprogramas. Cuando estas variables se crean al ingresar al subprograma y cuando el subprograma se sale, ya esas variables, digámoslo así, desaparecen. Cuando entra a este X y Y, son variables que se están creando en este momento. Aunque tengan el mismo nombre, no son, por decirlo así, la misma variable que se utilizó en otro subprograma. Estas variables, como son locales, van a nacer en el momento en que yo entro al subprograma y van a desaparecer en el momento en que me salgo de este subprograma. ¿Cómo devolvemos valores? Ok, con la palabra return. Entonces, yo puedo tomar eh, esta misma función de sumar, le mando por parámetros X, los dos números, los deposito en X y Y, hago la operación y en vez de imprimir aquí, lo que hago es un return del resultado. Y entonces, este resultado se va a devolver al programa principal. En el return, vean que yo estoy haciendo aquí lo mismo, quité todos los print de cada uno de los subprogramas y lo que hago es retornar el valor. En el return, yo puedo hacerlo así como está acá, tomando una variable, haciendo la operación y luego retornando el valor de esa operación. O puedo directamente hacer la operación en el return y se va a devolver el resultado de la operación. Cualquiera de las maneras está correcta, se puede hacer todo de la misma forma. Viendo el programa completo, vamos a ver que pedimos los números, tenemos una variable resultado en donde yo llamo a sumar A y B, le mando eso, A y B, que tiene un return, va a venir y va a depositar el resultado de esa suma, lo va a retornar a quien la llamó. ¿Quién lo llamó? La variable resultado. Entonces va a retornar acá y va a depositar el resultado de esta operación en esta variable. Y luego yo puedo imprimir la suma es resultado. Otra forma también es que no guardarlo en una variable, sino que desde el print yo llamo al programa y entonces cuando él devuelve el resultado, lo va a depositar directamente en el print que lo llamó. Y eso lo vemos en restar, multiplicar y dividir, que de una vez viene. Y si yo no necesito guardar ese resultado para hacer ninguna otra cosa, puedo de una vez venir y dejarlo o depositarlo en el lugar de donde se llamó el subprograma. Vean que todos estos son llamados al subprograma restar, mandándoles los parámetros al subprograma multiplicar y al subprograma dividir. Entonces vamos a ver esto, cómo se completa, ¿verdad? En primer lugar, es importante que los subprogramas o las funciones vayan de primero en el programa y luego que venga el programa principal. ¿Por qué? Porque Python trabaja, Python viene y empieza a leer todo el subprograma, todo el programa, y entonces él ya conoce que hay una función sumar, una función restar, una función multiplicar y una función dividir. En el momento en que yo empiezo a llamar las funciones, Python ya sabe que esas funciones existen. Yo no puedo llamar, por ejemplo, una variable antes de crearla. No debo llamar un subprograma antes de crearlo. Entonces, cuando yo llamo acá a mis subprogramas, ya los subprogramas están, digámoslo así, creados y conocidos. Entonces, mi programa completo, lo que haría sería tener mis subprogramas y mi programa principal, que es en el que estoy solicitando los números.
¿Qué es lo que va a pasar cuando yo ejecuto el programa? Cuando ejecuto el programa, lo que va a suceder es que va a venir acá y va a iniciar desde este punto, desde el punto del principal. ¿Por qué a los subprogramas yo solo puedo entrar llamándolos como acá? Estoy llamando al subprograma sumar, que estoy llamando al subprograma restar, al subprograma multiplicar y al subprograma dividir. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Estos son los subprogramas o subprocesos y este es el proceso inicial. Ahora, nosotros podemos organizar nuestro código, segmentarlo. Con los subprogramas tenemos la ventaja de que podemos hacer todo esto sin ningún problema. Ok, vamos entonces ahorita a ver ese programita que estaba hecho ahí en Python y lo vamos a ver ya listo. Vean que aquí yo estoy poniendo un comentario donde pongo que estos son los subprogramas y estoy poniendo un comentario que dice que este es el programa principal. Recuerden que la semana pasada dijimos que era importante comentar internamente los programas. Entonces, ¿por qué? Porque eso me ayuda a ubicarme dentro del programa, a darme cuenta qué es lo que está sucediendo. Vean cómo aquí yo estoy poniendo que aquí están los subprogramas y aquí estoy poniendo que a partir de aquí está el programa principal. Cada uno de estos, tal como lo vimos en la presentación, y luego viene acá la llamada a que me ingresen primer y segundo número. eh, Llamo al programa sumar desde la variable resultado y ahí se va a depositar con el return el resultado. En este momento aquí estoy teniendo otra variable al que estoy llamando desde acá a multiplicar y a este resultado multiplicar le estoy restando 3. Esto es para que vean que yo podría tomar el resultado de un subprograma y hacer otra operación. O sea, es importante que veamos que todo esto se puede hacer. Por ejemplo, aquí incluimos otra variable en donde estoy llamando a sumar y el resultado sumar se va a depositar aquí y se va a sumar con el resultado de la resta, se va a sumar con el resultado de la multiplicación y se va a sumar con el resultado de la división. Entonces, con lo que me retorna cada uno de los subprogramas, yo puedo hacer operaciones, incluso puedo enviar esto por parámetro a otra función. Aquí entonces tenemos todos los prints y vean que estoy imprimiendo el resultado de la suma con la variable resultado, el resultado de la resta, enviando de una vez desde acá, llamando la función y que ahí se deposita el resultado, la multiplicación y la división igual. Y acá estoy poniendo los resultados de estas otras operaciones que hice aquí adicionales, que es el resultado de la multiplicación menos 3 y el resultado de el total de sumar todos los resultados de cada una de las operaciones. Vamos a ver cómo se genera esto y vamos a tener acá nuestro programa que me va a pedir mi primer número. Vamos a poner que mi primer número es 10 y luego mi segundo número es 2. Vean que él fue, llamó a cada uno de los subprogramas y luego viene acá y me dice que la suma es 12, la resta es 8, la multiplicación es 20, la división es 5. El resultado de la multiplicación menos 3 es 17. Vean que habíamos tenido que la multiplicación eran 20, 20 menos 3 son 17 y el resultado de todas las operaciones es 45. Si nosotros sumamos 12 más 8 son 20, más 20 son 40, más 5 son 45. Entonces vemos que efectivamente todas las operaciones son correctas y todas se hicieron de la forma adecuada. Ahora, en este programa nosotros tenemos subprogramas, pero todo se hace de una sola. No puedo escoger si resto, si sumo, si multiplico o si divido. ¿Cómo puedo hacer yo
si yo quisiera hacer esto mismo, pero lo quiero hacer teniendo un menú. Entonces, voy a tener acá un menú en donde yo voy a tener esas mismas funciones. Aquí tengo mis funciones, ¿verdad? Todas mis funciones. Pero tengo también una función que se llama menú. En esa función que se llama menú, yo voy a venir acá y voy a poner mi menú de suma, resta, multiplicación y división y una opción para salir. En mi programa principal voy a solicitar los números igual que en el anterior y aquí voy a utilizar el while true, que lo vimos la semana pasada, en donde dijimos que siempre que yo utilizo un while true, tengo que tener en alguna parte un break para poderme salir de ahí, porque si no hace que esto sea un ciclo eterno, ¿verdad? ¿Qué tengo en mi while true? Un menú. Estoy llamando al menú. ¿Llamando a quién? A esta función menú, que vean que no tiene parámetros. Llamo a la función y esta función lo único que va a hacer es desplegarme este menú y se va a devolver acá, continuando. Luego tengo un print, porque lo que estoy haciendo es dejando un espacio después de que se imprime el menú y voy a solicitar cuál operación se quiere hacer. Esta operación, que va a tener un número, 1, 2, 3 o 4, se va a guardar en la variable opción menú. Y luego voy a venir a mi estructura de decisión múltiple, el if, y voy a evaluar esta opción de menú. Aquí hay algo interesante que quiero que vean. Cuando solicito la opción de menú, no la solicito como una variable numérica, no la solicito como un número, sino que la solicito como si fuera una, un literal, una letra. ¿Por qué hago esto? Es muy importante que cuando nosotros tengamos cosas que no son realmente numéricas, o sea, que yo no voy a utilizarlas para sumar, restar, multiplicar o dividir, aunque sean números, no utilicemos variables numéricas. Primero porque en esta opción de menú, si alguien por algún error me pone una letra a la hora de que va a elegir la opción, me pone una letra y yo definí la variable como numérica, el programa se va a caer, va a dar un error y se va a caer porque estoy tratando de ingresar una letra en una variable que es numérica. Eso por un lado. Por otro lado, ya habíamos hablado que no se definen variables numéricas para valores que no van a ser utilizados como números. Entonces, aunque esto sea un número, lo vamos a utilizar como si fuera una letra. Y por eso lo ponemos entre comillas. Y entonces ponemos si opción de menú es igual a 1, entre comillas, porque lo estamos haciendo como si fuera una letra. Entonces voy a llamar desde la variable resultado a sumar y luego le voy a dar un print a resultado. Y así con el resto. Con el resto lo que voy a hacer es que voy a llamar a la variable, con el print llamo desde aquí a restar, con el print llamo desde aquí a multiplicar y con el print llamo desde aquí a dividir. Quiero que vean que aquí lo hicimos en dos formas distintas, se puede hacer así o se puede hacer así para que vean las diferentes opciones. Y súper importante, estoy usando un while true. Eso significa que tengo una opción para salir. Entonces, en mi menú yo había puesto que 9 es para salir. Y entonces aquí me dice, si 9, le ponemos la palabra break. Y eso significa que cuando me dé 9, va a salirse del ciclo y va a dejar de mostrarme el menú. Entre tanto, cada vez que yo le dé una opción, va a hacer lo que hace cada subprograma, va a mostrar el resultado y va a volver a mostrar el menú. Y si alguien me pone cualquier otra cosa que no sea 1, 2, 3, 4 o 9, pues entonces le va a dar un mensaje de error. No has pulsado ninguna opción correcta y le dice pulsa cualquier tecla para continuar. Vean que este mensaje lo estoy poniendo como un input y no como un output. No lo estoy poniendo como un print, sino como un input. Esto es para que se escriba el mensaje y se quede esperando ahí
a que el usuario le dé cualquier tecla para continuar. Esto para que el usuario realmente vea el mensaje y se dé cuenta que pasó algo, que hizo algo mal, antes de volverle a mostrar el menú. Y luego tenemos al final, cuando ya finalice el programa, un print en donde le decimos gracias por utilizar nuestro programa. Cosas interesantes que tenemos que ver. Esto que está acá. Esto que está acá, el slash inverso IT. Esto lo que hace es hacer un tabulador. Así como hacemos acá el tab para hacer el indentado, esto lo que hace es hacer un tabulador. Este tabulador, el efecto que va a tener, lo vamos a ver ahorita cuando ya ejecutemos el programa, es que va a correr un poquito los números y no va a pegar todo a la parte del inicio de la pantalla. Vamos a verlo ejecutándose. ¿Ok? Me va a solicitar el primer número. Vamos a hacerlo igual que ahorita. Vamos a poner que el primer número es 10 y vamos a poner que el segundo número es 2. Vean que S/backslash T lo que hace es este espacio que está acá, para que el menucito me quede centradito acá y no me quede todo pegado acá de este lado. Entonces, la función que tiene es visual, ¿verdad? Es solo visual, es solo para acomodar el menú y que se vea así y no todo pegado a el inicio de la ventana. Entonces acá, si yo escojo 1, me va a poner la suma de 12 y me va a volver a poner el menú, porque tengo un while true. Entonces el while true va a hacer que todas las veces vuelvo otra vez a poner el menú. Si me voy a la opción 3, multiplicación, me va a decir que la multiplicación es 20 y me va a volver a poner el menú. Y yo puedo seguir ahí eternamente poniéndole cualquiera de las opciones y siempre me va a devolver el menú. ¿Qué pasa si yo le pongo una A, por ejemplo? Me va a decir, no has pulsado ninguna opción correcta y se va a quedar esperando cualquier tecla. Aquí yo puedo poner cualquier cosa, una letra, un número o el enter y va a volverme a mostrar el menú. Eso se hace justamente para que la persona vea que fue que hizo algo mal, porque si nada más volvemos a mostrar el menú, la persona se va a quedar un poquito perdida de qué fue lo que pasó. Entonces, ponemos el mensaje, lo ponemos con un input, le decimos que toque cualquier tecla para continuar, para llamar la atención de la persona y que lea el mensaje y que se dé cuenta que fue que hizo algo mal. Y luego, para terminar, pues le damos 9. Y entonces, gracias por utilizar nuestro programa. Entonces, vean que este mismo programa lo vimos sin menú, lo vimos sin subprogramas, lo vimos con subprogramas y lo vimos con subprogramas y con menú. Este programa que está acá, nosotros tenemos en este programa todo lo que hasta este momento hemos visto durante todas las clases, las 8 semanas anteriores. Cómo asignar variables, pero ahora todo en Python, ¿verdad? La semana pasada vimos cómo asignar variables, cómo hacer estructuras de decisión, cómo hacer estructuras de repetición o ciclos, y ahora lo tenemos todo aquí en un solo programa. Subprogramas, asignación de variables, estructuras de decisión, estructuras de repetición y subprogramas. Todo en un mismo programa, porque generalmente así es como lo vamos a encontrar. Todo en un mismo programa, ahora en Python. Entonces, ¿qué vamos a hacer seguidamente? La presentación nos indica que vamos a realizar en clase unos ejercicios. Entonces, vamos a hacer este ejercicio en donde vamos a hacer una función que reciba 4 valores enteros, un programa que reciba 4 valores enteros y nos muestre el valor de mayor. La carga de los valores se va a hacer por teclado, o sea, se lo voy a pedir al usuario y se deben crear las funciones captura y salida. Entonces,
lo que vamos a hacer en este momento es a crear ese este programa utilizando todo lo que hasta aquí hemos visto. Recuerden que normalmente lo que deberíamos hacer es salvarlo, ¿verdad? Y entonces voy a poner aquí eh, ejercicio 1, guardar. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Recordar lo que me indicaron. Tengo que confeccionar un programa que reciba 4 valores enteros y que me muestre el mayor de ellos. Y tengo que tener 2 subprogramas, uno que se llama captura y otro que se llama salida. Entonces me devuelvo acá y voy a empezar por hacer el programa de captura, el subprograma de captura. Entonces me vengo y voy a decir def. Def es mi palabra clave para hacer el programa, su programa. Y le voy a poner captura. Y no le voy a poner parámetros en este momento porque justamente este subprograma lo voy a utilizar para solicitar información, por eso se llama captura. Entonces aquí adentro es donde voy a solicitar la información. Entonces voy a venir acá y voy a empezar mi subprograma. Recuerden los 2 puntos, muy importante. Y voy a empezar a llamar a mis números. Voy a poner num1 y le voy a poner que es entero. Recuerden, int es entero. Y voy con un input a indicar. Ingrese el primer número. Dejo un espacio para que no se me pegue a la hora de que yo solicito el número y puedo o no poner aquí 2 puntos. A mí me gusta poner 2 puntos porque me parece más ordenado y siempre dejando este espacio antes de las comillas para que cuando se ejecute no quede el cursor pegado ahí a los 2 puntos y se vea feo. Vamos a poner igual num2 y vamos a hacer lo mismo. Nosotros podríamos tomar esto que está acá, hacerle un control C y pegarlo acá. Y luego simplemente cambiar segundo número. Esto nos ahorra estar escribiendo cada uno cuando son mensajes iguales o muy similares. Entonces ahí estoy pegando otra vez y le estoy pegando tercer número. Recuerden, eso sí, cuando hacen estas cosas que tienen sí o sí que cambiar el mensaje, ¿verdad? Porque si no, puede pasar que le hagan esto y no le cambien el mensaje y después confunden al usuario porque le piden el primer número 4 veces. Cuarto número. Listo. Ya solicité todos los números. Ok. Una de las cosas principales que aunque no lo dice en el programa, es que si yo voy a comparar 4 números para saber cuál es el mayor, uno de los requisitos que debería de tener o que tomar en cuenta es que todos los números sean distintos, que todos los números sean diferentes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mi primera evaluación va a ser que los números sean distintos. Entonces voy a empezar con un if y voy a decir que si num1 es diferente de num2 y un and num1 diferente de num3 y num1 diferente de num4. Ok, ya comparé el número 1 con todos los demás, ¿verdad? Pero ahora entonces tengo que seguir con los otros porque no sé si el 2 y el 3 son iguales o así. Entonces
voy con el num2, pero el num2 yo ya lo comparé con el 1 en la primera comparación, entonces no lo comparo con el 1, pero lo tengo que comparar con el 3 y también lo tengo que comparar con el 4. Y ahora voy con el número 3. Pero el número 3, yo ya lo comparé con el 1 y ya lo comparé con el 2. Entonces ahora el número 3, con quien lo voy a comparar, es con el número 4. Con el número 4. ¿Ok? Entonces, ok, ya comparé el 1 con todos. El 2 ya está ya está comparado en la primera con el 1. Ahora lo comparé con el 3 y con el 4. Y ahora el 3 ya está comparado con el 1 y con el 2. Lo comparé entonces con el 4. Y ahora el 4 ya no lo tengo que comparar, porque el 4 ya lo comparé con el 3, con el 2 y con el 1. Si en alguno de esos va a salir que es eh, diferente, todos tienen que ser diferentes para poder entrar dentro de la estructura. Entonces acá yo voy a continuar y le pongo los dos puntos. Recuerden, aquí termina mi comparación. Pongo los dos puntos y bajo. Y entonces vean que ahí está indentado, ¿verdad? Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora lo que voy a hacer es ir a ver cuál es mayor. Y nuevamente tengo que hacer todas estas comparaciones. If num1 es mayor a num2 y num1 es mayor a num2 y num1 es mayor a num3 y, ay, aquí puse dos veces dos, a 2, perdón, a 3 y a 4. Ujú, es así. Entonces, num1 es mayor a num2 y num1 es mayor a num3 y num1 es mayor a num4. Esto significa que el número mayor es igual a num1. Ahora, si alguno, el 2, el 3 o el 4, es mayor, no va a ingresar acá, sino que va a continuar con la siguiente comparación. Recuerden que entonces el número 1 no sería el mayor, ¿verdad? Pero no sabemos cuál, si es el 2, el 3 o el 4, el mayor. Entonces tenemos que ir a comparar y no sabemos o sea, ya sabemos que el 1 no es el mayor, pero no sabemos si los demás no lo son. Entonces, ¿qué necesitamos saber? ¿Cuál es el mayor? Entonces, tengo que ir a hacer esta comparación con todos los demás. Esta misma comparación con el resto. Entonces, voy a ir a comparar si num2 es mayor a num1 y num2 es mayor a num3 y num2 es mayor a num4. Si esto es así, es porque entonces el mayor es igual a num2. Y bueno, esto lo vamos a hacer para num3 y para num4. Eh, igual, vamos a ir aquí, num3, preguntando mayor. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué si ya los comparamos arriba tenemos que volver a preguntar por todos?
Porque cuando nosotros estamos preguntando eh, a todo el mundo, o sea, estamos comparando con todos, no sabemos cuál de las comparaciones fue la que no resultó. No sabemos si no resultó la del 1, la del 2, la del 3 o la del 4. Entonces, a la hora que vamos a comparar otro número, tenemos que volverlo a comparar con todos para estar seguros de que es el número mayor. Y tenemos ya el último, que es un 4. Entonces, 4 es el mayor a 1 y mayor a número 2 y mayor a número 3. Algo muy importante cuando hacemos este tipo de comparaciones que son como muy repetitivas es que luego revisemos bien. ¿Por qué? Porque puede ser que cuando yo vengo acá, entonces se me haga algún enredo. Entonces tengo que ver aquí y venirme. Num 1 mayor a 2, num 1 mayor a 3, num 1 mayor a 4. Ok, num 2. Num 2 mayor a 1, num 2 mayor a 3, num 2 mayor a 4. Num 3 mayor a 1, num 3 mayor a 2, num 3 mayor a 4. Num 4 mayor a 1, num 4 mayor a 2 y num 4 mayor a 3. Que veamos que realmente no nos hayamos equivocado. Ahora, ¿qué pasa? Ya ahí terminamos mis comparaciones si es que todos los números eran diferentes. ¿Qué pasa si resulta que no, que algún número era igual a otro? Entonces, se va a venir por el else. El else. Este else, vean que está a la distancia del if de arriba, porque este else no es de esta estructura, sino que es de la estructura de mi if, en donde estoy comparando para verificar que todos sean diferentes. Si no son diferentes todos, se va a venir al else. Y entonces, lo que voy a hacer es que voy a agarrar la variable mayor, le voy a poner un 0, porque no hubo un mayor, ¿verdad? Pero si yo tengo que retornar un valor. Entonces, vengo acá y le doy return mayor y retorno lo que haya en mayor. Si alguno de los números si todos eran diferentes, pues retorno cuál es el mayor de los cuatro. Y si había alguno igual, pues retorno un 0. Y esto lo vamos luego a verificar en otro subprograma y van a ver qué es lo que vamos a hacer con eso o por qué fue que definimos un 0. ¿Ok? Yo ya terminé este subprograma. Este subprograma está listo. Pero ahora me dijeron que tengo que poner otro subprograma que se llame def salida. Mi def salida, a diferencia del def captura, va a recibir por parámetro, el número mayor, porque él va a mostrar. ¿Cómo sé yo esto? Bueno, porque ahora cuando hagamos el principal, que nosotros podemos hacer primero el principal y luego hacer los otros arriba. Ahorita estamos haciéndolo así en orden, pero podríamos hacer primero el principal, acomodar el principal y luego empezar a hacer los subprogramas mientras los hagamos arriba. Ahorita sabemos que la salida, que es el que va a ser el print de cuál es el mayor o qué fue lo que pasó, va a recibir por parámetro, obviamente, el número mayor. Entonces, vamos a ponerle mi variable interna num mayor. Va a ser mi variable local dentro de mi función salida y le voy a poner así. Si el num mayor es diferente de 0,
¿Por qué? Porque recuerden que si nos habían metido números iguales, yo iba a devolver un cero en el mayor. Entonces, si el número mayor es diferente de cero, voy a ir a imprimir, print, el número mayor es num mayor. El número mayor es num mayor. Y si no, ¿qué significa? Si no significa que resulta que alguien puso dos números iguales y entonces num mayor viene con un cero. Y entonces, si eso es así, yo le voy a imprimir print y le voy a imprimir. Le voy a decir un mensaje de error. Algunos números son iguales a otros. Le voy a imprimir ese mensaje de error. ¿Y ahora qué voy a hacer? Bueno, ahora voy a ir a hacer mi principal y voy a poner un comentario donde voy a poner principal. ¿Y qué es lo que voy a hacer en mi principal? En mi principal, yo lo que voy a hacer es que primero voy a dar un mensaje de bienvenida. Voy a poner un print. Siempre es bueno para que el programa no entre así nada más, ¿verdad? Poner un mensaje de bienvenida. Vamos a poner unos asteriscos y voy a poner bienvenido a nuestro programa de comparación de números. Y acá me falta la tilde. Puse y no me la quiso poner. Y luego tres asteriscos y terminamos el mensajito. Eso es un mensaje simple y sencillamente. ¿Qué voy a poner ahora? Voy a poner otro print. Este otro print, vean lo que voy a hacer. Voy a poner un print y voy a poner el backslash. El backslash se pone con al 92. Entonces ponen alt y con el alt estripado 92 y les va a poner el backslash. Y pongo una T. Eso significa que me va a hacer un tabulador. Pero quiero que me haga dos tabuladores. Entonces vuelvo a poner backslash, una T. Y le pongo dos asteriscos y pongo incluya 4 números diferentes. Y ahora voy a utilizar otra función con backslash, que es el backslash, pero una N. Y voy a hacer dos de esos, backslash N. ¿Qué es backslash N? Es un retorno, o sea, es como hacer un enter. Y esto es para que me deje dos espacios. Va a ser dos espacios. Y luego voy a llamar a mi función mayor. Voy a llamar desde una variable mayor a captura, que es donde encontré el número mayor. Y luego voy a llamar a salida, a la cual, que es donde estoy imprimiendo cuál es el mayor, le voy a mandar por parámetro la variable mayor. Entonces, captura me va a retornar mayor. Y aquí a mayor le voy a asignar lo que captura me retorne. Y esto que retorna aquí en captura, se lo voy a mandar por parámetro a salida para que me imprima, para que lo recoja en la variable interna y me imprima cuál es el número mayor o si tuve algún problema con números iguales. Y ahora para terminar, voy a hacer también un mensaje de salida. Esto también es importante, hacer mensajes de entrada, mensajes de salida. Esto le agrega un plus al programa. Voy a poner un slash, backslash n, para que me haga un renglón, me deje un renglón en blanco. Y luego voy a poner
igual, backslash, pero T. Y voy a poner, gracias por usar nuestro programa. Listo. Ya tenemos todo el programa terminado. Este es mi principal. Mi principal lo que hace es dar la bienvenida, indicarle que incluya 4 números diferentes y llama al programa captura desde la variable mayor. Luego recibe el número mayor desde acá y se lo pasa por parámetro al programa salida y luego envía un mensaje. Vamos a generar. Me dice que lo guarde y entonces yo vengo y vean que aquí está mi mensaje. Bienvenido a nuestro programa de comparación de números. Incluye 4 números diferentes. Esos son mis 2 mensajes y vean el espacio. Este espacio que está aquí es el que hicimos con estos dos /n. Son estos 2 espacios que están acá. Y ahora me dice, ingrese el primer número. Yo ingreso el primer número y le voy a decir que el primer número es 15, que el segundo número es 5, que el tercer número es 30 y que el cuarto número es 8. Vean que me indica, el número mayor es 30, gracias por usar nuestro programa. Deja un espacio con el /n que hicimos y luego hace un tab con el /t que hicimos. Entonces, si vemos nuestro programa y nuestro código, nos vamos a dar cuenta que se vino al principal, puso los mensajes, llamó acá, pidió los números, aquí los pidió, hizo todas las comparaciones, puso que el mayor era 30, se vino acá, le pasó aquí el resultado y luego se vino para acá. Vamos a volverlo a ejecutar, pero lo que quiero ahora que vean es qué pasa cuando hay 2 números iguales. Entonces vamos a ejecutarlo nuevamente y vamos a poner 15, 5, 30, pero ahora vamos a volver a poner 5. Vean que de una vez vino aquí, mandó a decir que el mayor era 0, lo tiró por parámetro acá y cuando se dio cuenta que era 0 le puso algunos números son iguales a otros. Gracias por usar nuestro programa. Este programa corre solo una vez, ¿verdad? No está metido en ningún ciclo y por eso es que lo vamos a tener que se corre una vez. ¿Se podría meter en un ciclo? Sí, se podría meter en un ciclo en donde yo vuelva a decirle, quiere comparar otros números y lo pueda volver a realizar. Ok, chicos. Entonces, este era nuestro primer ejercicio. En la presentación que está en el aula virtual, hay otros 2 ejercicios en donde se requiere que se haga, que se capturen para datos, área y perímetro y elaborar otro programa también que reciba 4 enteros y que diga el valor promedio de los mismos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para la asistencia a esta clase, van a tener que presentar este programa, el último que vimos, que era el que estaba con menú y que llamaba a las funciones, ese programa completito que ustedes lo tienen aquí en la grabación, donde venía completo. Quiero que lo hagan, lo corran, vean que sirva y ese lo van a presentar de acuerdo a las instrucciones que les voy a dejar en la plataforma. Y este primero que hicimos de captura y salida. Esos son los 2 que me van a presentar y que me van a subir antes del domingo de la próxima semana para que los ponga presentes en la clase.
Y estos otros dos los van a realizar para que los revisemos en la próxima clase. Entonces, de esa manera es como terminamos la grabación de esta clase y nos vemos entonces la semana, no la semana que sigue, que es la 9, sino la semana 10, en donde vamos a repasar este tema, en donde vamos a ver estos dos ejercicios y ver que los hayan hecho correctamente, cualquier duda y cualquier explicación. Y recuerden que en la plataforma les voy a dejar las instrucciones de los ejercicios que deben subir y dónde los deben de subir. Y esta sería la grabación para la clase de la semana 9.